Soy Santiago y esto es Mitos y Leyendas. ¿Quién es? No lo sé, pero no estaba cuando subimos. Hubo un tiempo en que el cielo no tenía fuego y la gente caminaba como sombras, sin saber si era de día o de noche, porque no existía el día. Entonces, alguien levantó la mano y el agua se abrió como una tela. Y de esa tela salió la primera luz. ¿Quién levantó la mano? Eso no se pregunta de frente, porque cuando lo nombras, lo atraes. Bueno, es momento de volver. ¿Volver? ¿Al agua? ¿Veniste del agua? ¿Puedes volver ahí? Al final, todos vuelven. Pero no todos vuelven siendo los mismos. En los Andes hay un nombre que aparece una y otra vez, escondido detrás de muchas máscaras. Un creador, un maestro, un viajero. Y también una pregunta. ¿Qué pasa cuando el dios que se fue decide regresar? Para el mundo inca y para muchos pueblos andinos anteriores existía una figura por encima de todos. El Creador Supremo, el que forma la tierra y los cielos. El que trae la luz y el que, después, recorre el mundo enseñando a vivir. Su nombre más conocido es Viracocha, pero no es el único. Dependiendo de la época, la región y el cronista, aparece como Huiracocha, Viracocha o Virococha. Y sé que suenan parecidos, pero créanme que se escriben distinto. Y aún así, muchas veces ni siquiera los llamaban por ese nombre. Porque cuando un dios es demasiado grande, su nombre puede ser demasiado sagrado. De hecho, como creador panandino, los incas solían referirse a él por sus funciones, por lo que hace, más que por lo que se llama. Algunos explican Viracocha como una palabra vinculada al agua, lago, espuma o incluso grasa del mar. Pero en la práctica el mito lo describe como omnipresente, casi impronunciable. Por eso aparecen epítetos: Ilia, luz; Tiki, comienzo; y uno que lo define por completo, Pachaya Chachik, el instructor, el que enseña al mundo. Y aquí está el problema. Viracocha no es un personaje simple, es una figura inmensa con versiones que se contradicen, con capas de tiempo y con una sombra histórica. Gran parte de lo que conocemos fue escrito después de la conquista, cuando el mundo andino ya estaba cambiado para siempre. Hoy vamos a seguir sus huellas en 3 territorios. En primer lugar, el lago, donde nace la luz. En segundo lugar, la piedra, donde queda grabada su forma. Y en tercer lugar, el viaje, donde desaparece, prometiendo volver. Muchas tradiciones cuentan que antes de que existiera la luz hubo oscuridad, y que en ese tiempo aparece el Creador, y hace surgir el sol, la luna y las estrellas. A veces desde el Titicaca, desde sus islas, para traer claridad a un mundo que todavía no tenía día. Pero hay un detalle inquietante. En varias versiones, Viracocha no acierta a la primera. Su primer intento no son seres humanos. Son gigantes de piedra, nacidos en una era de oscuridad. Y esos gigantes resultan ingobernables. ¡Ay! No responden al orden, no aceptan límites. Entonces el Creador hace algo brutal. Los castiga con una gran inundación. En ciertas variantes, todos los gigantes, excepto 2, regresan a su forma original, la piedra. Y la leyenda deja fija una imagen imposible de olvidar, que todavía puede verse en épocas posteriores, enormes e imponentes, en lugares como Tiwanaku o Pucará, como si el pasado hubiera quedado petrificado a la vista de todos.
En términos modernos, es un mito de reinicio, un mundo que sale mal y un creador que no duda en hacer borrón y cuenta nueva. Después viene el segundo intento. Esta vez, Viracocha crea hombres y mujeres con arcilla. Y no los deja con las manos vacías. Les entrega ropa, lenguaje, agricultura y las artes. Luego crea a los animales y por último, como decisión definitiva, trae la luz al mundo con el sol, la luna y las estrellas. Viracocha no se queda sentado en un trono. Según la tradición, a él le gusta salir a caminar. Recorre el mundo enseñando, llevando conocimiento, instalando lo que hoy llamaríamos civilización. Pero lo hace con una decisión extraña. No se presenta como rey o dios, se presenta como un mendigo. Y en el camino cambia de nombre. Aparece como Contiki Viracocha, a veces escrito Contixi, como Atun Viracocha o como Contiki Viracocha Pachaya Chachik. El instructor que enseña a la gente a vivir en el mundo que él mismo creó. En varias versiones no viaja solo, lo acompañan dos figuras mencionadas como hijos o hermanos, Imaimana Viracocha y Tocapo Viracocha. Pero el conocimiento no siempre cae bien. A veces no lo reciben con gratitud, sino con miedo. Y hay relatos donde incluso le arrojan piedras. Y el final del viaje es casi cinematográfico. Llega a Manta, en la costa del actual Ecuador, y se interna hacia el oeste cruzando el Pacífico. En algunas versiones camina sobre el agua, y en otras se va en una balsa, pero el efecto es el mismo. Se retira dejando una promesa. Un Dios que se va es un misterio. Un Dios que promete volver, ¿puede ser una amenaza? Ahora retrocedemos en el tiempo, mucho, porque antes del Imperio Inca existió un centro monumental en el altiplano, Tiwanaku. Y allí hay una pieza que parece hecha para obsesionar a cualquier arqueólogo, la Puerta del Sol. En lo alto del portal un ser central sostiene dos bastones. Está rodeado por figuras aladas y debajo, una secuencia que algunos interpretaron como calendario. ¿Es Viracocha? Algunos lo llaman Dios del Sol, otros Dios del Trueno, otros el Dios de la Puerta. Y sí, hay quienes lo vinculan con Viracocha como una de sus representaciones más antiguas, o como un antecedente directo de la iconografía andina del Dios de los Báculos. Lo importante es esto: el mito no vive solo en palabras, vive en piedra. Y la piedra dice: esto es más antiguo que un imperio. Y Tiwanaku deja otra imagen, la del dios que parece llorar. En lecturas simbólicas esas lágrimas no son tristeza, son lluvia, como si el Creador no solo trajera la luz, sino también el agua que hace posible la vida. En el mundo inca el sol tuvo un culto estatal enorme, pero Viracocha aparece como una figura distinta, más remota, más de arriba, menos cotidiana. Y en parte por eso, según varias fuentes, fue especialmente venerado por las élites, sobre todo en tiempos de crisis. La tradición llega a decir que el creador entregó símbolos de autoridad a Manco Cápac, el primer gobernante, como si el poder inca naciera con un sello divino, y luego ocurre un gesto político imposible de ignorar. Un rey histórico adopta su nombre, Viracocha Inca. Cuando un gobernante toma el nombre de un dios, está haciendo una declaración. Mi poder proviene de allí. Viracocha funciona como legitimación, creador del orden, garante final. Si el mundo tiembla, si el imperio cruje, se busca al creador como si estuviera mirando desde lejos el progreso de sus hijos. Se lo adoraba en Cusco y, según crónicas, existieron templos y estatuas dedicadas a él en otros lugares como Cacha y Urcos. Y en ceremonias importantes, las fuentes coloniales mencionan ofrendas que podían incluir llamas y, en algunos casos, sacrificios humanos, incluso de niños. Ese dato exige cuidado. Lo citamos como según crónicas porque nos llega filtrado por contexto colonial, pero forma parte del registro histórico sobre rituales estatales andinos. Y aún así, para la vida cotidiana de la gente común, otros dioses eran más cercanos. Viracocha era el dios de la nobleza,
el dios de las grandes decisiones, el dios al que se mira cuando el mundo parece a punto de romperse. Aquí llega el problema central. Los incas no dejaron libros como los entendemos hoy. Mucho de lo que sabemos proviene de crónicas coloniales y recopilaciones posteriores. Y cada vez que un mito pasa por el filtro de otro idioma y de otra religión, cambia. Por ejemplo, Betanzos recoge narraciones de Orígenes donde el creador surge del Titicaca y pone orden. Y Bernabé Cobo registra versiones vinculadas al lago y a las islas sagradas. Entonces, la pregunta no es ¿pasó así? La pregunta correcta es ¿qué necesidad humana estaba resolviendo esta historia? Viracocha es al mismo tiempo una explicación del origen del mundo, una justificación de un orden social y una advertencia. Si el creador ya destruyó una vez, bien puede hacerlo de nuevo. Existe una idea muy popular, que los pueblos indígenas vieron a los conquistadores como dioses. En el imaginario eso se vuelve un atajo narrativo. Llegaron y los confundieron con seres divinos. Pero muchos historiadores cuestionan ese relato como un mito construido o exagerado con el tiempo. Y esto importa porque a veces Viracocha es arrastrado a esa confusión. Pero la realidad histórica suele ser más cruda y más humana. Traducciones imperfectas, alianzas políticas, guerras internas, miedo, pragmatismo, no magia. Aún así, la promesa del retorno sigue viva como símbolo. No porque alguien espere literalmente a un hombre saliendo del lago, sino porque toda civilización tarde o temprano siente esto. Que el orden puede quebrarse y que alguien o algo va a venir a cobrar la deuda. Viracocha es el creador que no se queda, el maestro que no se instala, el poder que no se deja agarrar. Creó la luz, pero conoce la oscuridad. Formó pueblos, pero también los borró. Enseñó caminos y luego se fue por el horizonte, como si el mundo fuera demasiado pequeño para él. En el arte lo imaginaron como un anciano de túnica larga, con báculo y en ciertas descripciones coloniales, incluso como un hombre barbado, tallado o fundido en metales preciosos en Cusco. Sea cual sea la capa histórica exacta, el mensaje es consistente. Viracocha no es un dios de todos los días. Es la figura suprema que se invoca cuando la realidad tiembla. Y tal vez por eso su mito sigue funcionando, porque nos enfrenta a una idea incómoda. Que el universo no nos debe estabilidad, que el orden es algo que se construye y se paga, y que el creador, incluso ausente, siempre puede estar mirando desde lejos. Y tal vez por eso su mito sigue funcionando, porque nos enfrenta a una idea más incómoda. Que el universo no nos debe estabilidad, que el orden es algo que se construye y se paga, y que el creador, incluso ausente, siempre puede estar mirando desde lejos. La próxima vez bajaremos aún más profundo, al mundo de abajo, donde los ecos no son ecos, son respuestas.